El objetivo de esta sesión de trabajo es analizar las principales novedades fiscales del ejercicio 2014, así como otras que, aunque se vienen aplicando en ejercicios anteriores, conviene tener en cuenta por su importancia. Estaríamos hablando principalmente de las medidas introducidas por la Ley de Apoyo a Emprendedores, aprobada el pasado septiembre de 2013, así como otras normas que, aunque fueron aprobadas en el ejercicio 2012 o anteriores, aún siguen teniendo vigencia. Nuestra agenda de trabajo consistirá en abordar estas medidas analizándolas por cada uno de los impuestos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, al menos los principales. Estaríamos hablando, por tanto, del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el valor añadido. Comenzando ya con el impuesto sobre sociedades, el primer tema que vamos a tratar es el tipo de gravamen reducido para entidades de reciente creación. Consistirá en la aplicación de un tipo de gravamen del 15% o del 20%, 15% sobre los primeros 300.000 euros de base imponible, 20% sobre el resto, para aquellas entidades que hayan sido creadas a partir del 1 de enero del 2013, y se podrá aplicar en el primer ejercicio en que la entidad tenga base imponible positiva y también en el siguiente. Conviene recordar otros tipos de gravámenes reducidos que se vienen aplicando ya desde hace varios ejercicios. Podríamos analizar el gravamen por mantenimiento o creación de empleo, el cual aplicará una escala del 20% sobre los primeros 300.000 euros de base imponible y del 25% sobre los siguientes para aquellas entidades cuya cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros y cuya plantilla media no sea inferior a 1 ni superior a 25 y sea igual o superior a la que tuvo la entidad en el ejercicio 2008. Otro tipo de gravamen reducido sería el que venimos aplicando para las empresas de reducida dimensión desde hace ya un buen tiempo. Estaríamos hablando de un 25% los primeros 300.000 euros de base y de un 30% los siguientes, para aquellas entidades cuya cifra de negocios sea inferior a los 10 millones de euros. En este punto conviene recordar que el tipo nominal de gravamen para el impuesto sobre sociedades es del 30%. Abordando el apartado de las deducciones, tendríamos la primera, la deducción por creación de empleo, la cual supone una deducción de 3.000 euros en base imponible a las entidades que contraten a su primer trabajador y que éste tenga menos de 30 años, y otro supuesto de esta deducción sería la aplicación de un 50% del menor de los siguientes importes: la prestación por desempleo que tuviera pendiente de percibir el trabajador en el momento de la contratación, o el importe acumulado de 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida el trabajador. Para este segundo tipo de deducción, la plantilla media de trabajadores de la entidad tiene que ser inferior a 50 y además ha de mantenerse en los 12 meses siguientes a la aplicación de la deducción, y la contratación de trabajadores tienen que ser desempleados beneficiarios de una prestación contributiva. Los requisitos comunes a estos dos tipos de deducción por creación de empleo es que el contrato formalizado con el trabajador sea de apoyo a los emprendedores, que este contrato sea suscrito con posterioridad al 12 de febrero del 2012 y que se mantenga la relación laboral que ha dado lugar a la deducción durante un periodo de al menos 3 años. Otra deducción importante a tener en cuenta sería la deducción por inversiones en beneficios, lo cual permite establecer o aplicar una deducción del 10% de los beneficios del ejercicio que la entidad invierta en la adquisición de elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias. Esta deducción, sin embargo, será del 5% para aquellas entidades que apliquen el gravamen por mantenimiento o creación de empleo que hemos visto hace un momento. Los requisitos que han de cumplir las entidades que pretendan aplicar esta deducción
será que han de ser entidades de reducida dimensión, es decir, con un volumen de operaciones inferior a 10 millones de euros, perdón, con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros, que la inversión se realice en los 2 años siguientes a la obtención de los beneficios, que el activo permanezca en el patrimonio de la entidad durante 5 años. La deducción, lógicamente, solo se podrá practicar o aplicar en los ejercicios en los que se realice la inversión, y contablemente será necesario dotar una reserva por estas inversiones. Existe después una deducción por contratación a discapacitados, que será de 9.000 euros o de 12.000 euros por cada persona o año en el que se incremente el promedio de plantilla media de trabajadores con discapacidad igual o superior al 33%, en cuyo caso la deducción será de 9.000 euros, o con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, en cuyo caso la deducción será de 12.000 euros. La primera medida fiscal que vamos a estudiar en relación al IRPF sería la reducción por mantenimiento o creación de empleo. Será una reducción del 20% que se podrá aplicar sobre el rendimiento neto obtenido por la entidad que mantenga o cree empleo. Existen 2 supuestos. El primero, aquel que podrán aplicar la entidad cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros, cuya plantilla media de trabajadores sea inferior a 25 empleados, y el límite para la aplicación de la reducción será el 50% de la retribución satisfecha a los trabajadores. Y existe un segundo supuesto en el cual bastará con mantener o crear empleo en relación al ejercicio 2008. La siguiente reducción sería una reducción por inicio de actividad, también del 20%, aplicable para actividades en estimación directa. Existen una serie de requisitos, los cuales serían los siguientes: actividades iniciadas a partir de 1 de enero del 2013, que el inicio de la actividad económica se haya realizado en ese momento y no esté relacionado con una actividad económica cesada en ejercicios anteriores. Se podrá aplicar en el primer periodo en el que se obtenga un rendimiento positivo neto y en el siguiente. Solo será aplicable sobre un máximo de 100.000 euros anuales, y no es aplicable en los periodos impositivos en los que más del 50% de los ingresos procedan de una persona o entidad con la que se hubiera mantenido una relación laboral en el año inmediatamente anterior al inicio de la actividad. Hablaremos ahora de la deducción por inversión de beneficios. Será una deducción del 10% en el rendimiento neto de la actividad para los supuestos en los que el beneficio obtenido se invierta en la adquisición de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias nuevas. La deducción será del 5% cuando el contribuyente aplique la reducción del 20% por inicio de actividad que acabamos de comentar, o aplique la reducción del 20% por mantenimiento de empleo, o se refiera a rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Los requisitos de esta deducción son principalmente requisitos económicos. No se podrá exceder de la suma de la cuota estatal y autonómica del periodo impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos, y para aquellos sujetos pasivos que estén en estimación objetiva, aún no se han desarrollado los supuestos en los que la ley les va a permitir la aplicación de esta deducción. Existe otra deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, que consistirá en una deducción del 20% de las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
Hablaríamos en este caso de la figura de los business angel, que además de la aportación del capital para la suscripción de acciones o participaciones, suelen aportar habitualmente experiencia laboral, contactos, conocimientos empresariales que fomentan el desarrollo de la empresa nueva o recientemente creada. Existe una limitación en la base de la deducción que será de 50.000 euros anuales. Y existen unos requisitos que han de tener las entidades en las que se invierte. Tienen que tener unas determinadas formas jurídicas, tienen que ejercer una actividad económica por medios propios, el importe de su cifra de fondos propios no podrá ser superior a 400.000 euros y además la entidad debe emitir a través del modelo 165 una certificación en la que se indique cuáles son las personas físicas que han suscrito acciones o participaciones y cuál es el importe. Existe también una exención por inversión en empresas de nueva o reciente creación que enlaza perfectamente con la reducción que acabamos de comentar, porque estarán exentas en la aplicación de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de las acciones suscritas a empresas nuevas o de reciente creación, lo cual significa que si se ha realizado o se ha llevado a cabo la venta de acciones o participaciones de empresas de nueva o reciente creación y el importe obtenido por esa venta se reinvierte en un año en nuevas acciones de empresas de similares características, la ganancia patrimonial obtenida estará exenta del impuesto. Es incompatible esta exención con la deducción del 20% por inversión en empresas de reciente o nueva creación que acabamos de comentar. Y vamos a hablar ahora de unos nuevos supuestos de exclusión en la tributación por módulos. Son supuestos de exclusión tanto en estimación objetiva de IRPF como en régimen especial el simplificado del IVA, pero los vamos a comentar en IRPF porque se refieren principalmente a volúmenes de rendimientos netos. Entonces, no podrán continuar realizando su actividad económica sujeta a la tributación por módulos aquellas entidades que obtengan un volumen de rendimiento neto superior a 450.000 euros anuales, a 300.000 euros en el caso de actividades agrícolas y ganaderas o en el caso de actividades transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas, o para aquellas actividades sujetas a retención del 1%, están excluidas de módulos aquellas que obtengan un volumen de rendimiento íntegro superior a 50.000 euros anuales, si además representan más del 50% del volumen total de rendimientos netos correspondientes a las citadas actividades, o de 225.000 euros anuales, no aplicable, por supuesto, a las actividades del IAE 722 y 757 que acabamos de comentar hace un momentito. Y además se establece una nueva obligación formal para la tributación por módulos, ya que tendrán que llevar obligatoriamente el libro registro de ventas e ingresos siempre que su actividad esté sujeta a la retención del 1%. Vamos a comenzar ahora el análisis de aquellas novedades fiscales importantes aplicables al impuesto sobre el valor añadido. Y hablaremos en primer lugar del régimen especial de criterio de caja, el cual conlleva la liquidación del IVA repercutido cuando se cobre y la deducción del IVA soportado cuando se pague, sin atender al momento en el que se realizan las operaciones, que era la premisa principal para la liquidación de IVA en el régimen de devengo. Las consecuencias, por tanto, de este régimen especial de criterio de caja es un retraso en el devengo del impuesto, ya que no se repercutirá o no se ingresará el IVA repercutido hasta el momento del cobro de las facturas, y también conllevará una reducción en la deducción del IVA soportado, puesto que no se podrá
incluir en los modelos de IVA el soportado de aquellas facturas hasta que no se realice el pago de las mismas. Todo esto en ambos casos con un límite temporal que se fija el día 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a la realización de la actividad o de la operación. Las principales características del régimen es que tiene carácter opcional. No estamos obligados a acogernos al régimen especial de criterio de caja y habremos voluntariamente de solicitar la inscripción en el régimen en el caso en el que estemos interesados, y que afecta tanto a los que estén inscritos como a los que no estén acogidos, puesto que en el momento en que recibamos una factura de un proveedor que aplique régimen especial de criterio de caja, tendremos nosotros que tener en cuenta esa factura a la hora de la liquidación del impuesto. Los requisitos para poder inscribirnos en el régimen especial de criterio de caja serían dos: un volumen de operaciones inferior a los 2 millones de euros, o también podremos inscribirnos cuando iniciemos la actividad, y que no hayamos realizado cobros en efectivo a un mismo cliente por importe superior a 100.000 euros en el ejercicio anterior. La inscripción en el régimen la realizaremos mediante una declaración censal que podremos realizar hasta el día 31 del 3 del 2014 o en el momento en el que se inicie la actividad. La prórroga del régimen será tácita, salvo renuncia por parte del sujeto pasivo que lo está aplicando o exclusión por incumplimiento de requisitos. La renuncia, en todo caso voluntaria, se podrá efectuar en el mes de diciembre anterior al ejercicio en el que se desee dejar de aplicar el régimen, y será por un periodo obligatorio de 3 años, y la exclusión en el régimen se realizará, como hemos comentado antes, en el momento en el que se incumpla alguno de los requisitos que nos exige el régimen. El régimen es incompatible con cualquier otro régimen especial regulado en IVA, como podría ser el recargo de equivalencia, agricultura, ganadería y pesca, oro de inversión y grupos de entidades. Y las operaciones que se ven afectadas por el régimen serían aquellas que se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, excluyendo las acogidas a regímenes especiales, las exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, los supuestos de inversión de sujeto pasivo, las importaciones y operaciones asimiladas a estas, y el autoconsumo de bienes y servicios. El régimen especial de criterio de caja, además, conlleva una serie de requisitos formales. Habrá que modificar, más bien añadir nuevos campos en los libros de facturas expedidas y recibidas, ya que habrá que indicar la fecha de cobro pago, el medio de cobro pago y la cuenta bancaria por la que se realiza el cobro de las mismas, si es que se ha realizado a través de una cuenta bancaria. Habrá que identificar las facturas con la clave de operación Z, y además en la misma factura habremos de indicar el literal régimen especial criterio de caja. Los modelos afectados por este régimen serán el modelo 303, que aparte de tener en cuenta una diferencia en la confección del modelo, además tiene unas casillas informativas en relación a las operaciones que se han realizado sujetas al régimen especial de criterio de caja, tanto las realizadas por operaciones de venta como las recibidas en operaciones de compra. El modelo 340 también se ve modificado porque, como acabamos de comentar, las operaciones realizadas bajo el régimen especial de criterio de caja tendrán la clave de operación Z, y el modelo 347 habrá de incorporar información en relación a las operaciones que se hayan realizado en este régimen especial. Finalizado ya el análisis del régimen especial de criterio de caja, podemos indicar que otra de las novedades o otras de las medidas aplicables en el ejercicio 2014 es la opción y renuncia a la prorrata especial, que ahora se puede realizar
en el último 303 o en la última autoliquidación de IVA presentada en el ejercicio, con aplicación retroactiva a lo largo de todo el ejercicio. Además, es importante también comentar determinadas modificaciones a la hora de comunicar a la agencia tributaria o tratar las modificaciones de bases imponibles derivadas de créditos incobrables o concursos de acreedores. El acreedor ahora estará obligado a realizar una comunicación a la agencia tributaria por medios telemáticos de que ha realizado una modificación de base imponible en los dos supuestos comentados. La documentación que se adjunte a esta comunicación se debe realizar obligatoriamente a través del registro electrónico y además ya no será necesario acompañar la copia del auto judicial de declaración de concurso de acreedores del cliente. Y el deudor también estará obligado a realizar una comunicación obligatoria por medios telemáticos de que ha sufrido una modificación de una base imponible por una factura que no ha pagado, y además deberá realizarse un reconocimiento del crédito en la autoliquidación de IVA. El modelo 303, vigente a partir de 1 de enero de 2014, tiene o incorpora una serie de cambios que vamos a comentar en este momento. Primero, refunde y sustituye los modelos antiguos de IVA relacionados con el régimen simplificado, de manera que ahora será el 303 el modelo utilizado para aquellos sujetos pasivos que apliquen el régimen simplificado o de módulos. Y además, el modelo incorpora una serie de novedades o información, como sería la siguiente. Hemos de indicar la fecha de concurso de acreedores, la fecha del auto de concurso de acreedores en caso de que hayamos sufrido un proceso concursal. Habrá que indicar también, como hemos comentado anteriormente, si se opta o se renuncia a la aplicación de la prorrata especial. Se han de separar en el IVA devengado las operaciones de inversión de sujeto pasivo de las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios y las modificaciones de las bases imponibles. Es necesario también separar en el IVA deducible la rectificación de deducciones y las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. Como hemos comentado antes, el modelo 303 será el que debamos utilizar ahora en el caso del régimen simplificado. Y además habrá que informar, que también lo hemos dicho ya anteriormente, de las operaciones que hayamos realizado y recibido en el régimen especial de criterio de caja. Por último, podríamos comentar determinadas modificaciones que se han producido en la declaración anual de operaciones con terceros, modelo 347. Para el ejercicio 2014 existen dos nuevos obligados a la presentación del modelo, que son las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social. Ambos no estarán obligadas a desglosar la información de manera trimestral, podrán comunicar el volumen de operaciones simplemente con la cifra anual y, en el caso de las comunidades de bienes, no tendrán que incluir la información relativa a suministros, ya sea energía, combustible, etcétera, por supuesto incluido también el suministro de agua, y tampoco por el importe de los seguros que estén relacionados con los bienes y derechos de las zonas comunes de la que es propietaria la comunidad. Sobre las entidades o establecimientos de carácter social, no tendrán que suministrar tampoco información relativa a agua, energía eléctrica y combustible, y las derivadas de seguros tampoco habrán de informarlas, tal y como pasaba en el caso anterior. Conviene recordar también que los sujetos pasivos que calculen su actividad económica aplicando el régimen simplificado ya no solo estarán obligados a informar de las operaciones que realicen por las cuales emitan factura, sino que también deberán informar de las operaciones que realicen
de las operaciones que reciban, por las cuales reciban facturas y estas facturas hayan quedado anotadas en el libro de registro de facturas recibidas. Finalizaríamos con esto la sesión de trabajo o la exposición de estas novedades fiscales aplicables al ejercicio 2014. Les doy las gracias por la atención que nos han prestado y abriríamos en este momento el turno de preguntas.